La ciencia asevera que la cifra de personas que carecían de alimentos suficientes para comer pasó de 811 a 821 millones entre 2017 y 2018. Paralelo a esto, dice el documento, aumentó el número de personas con sobrepeso y obesidad, especialmente niños en edad escolar y adultos. Otro aspecto que se menciona en el informe es la situación en África, considerada la más preocupante, por tener las tasas más altas de hambre en el mundo. Un ejemplo es África Oriental, donde cerca de un tercio de la población, es decir, un 30,8%, está subalimentado. En cuanto al mayor número de personas subalimentadas, este se encuentra en Asia. Allí se calcula que alrededor de 500 millones forman parte de ese grupo. En lo relacionado con América Latina existen 42,5 millones de personas con hambre, lo que quiere decir más del 6% de su población. Y en esta región Venezuela muestra cifras que llaman la atención. La prevalencia de la subalimentación casi se cuadriplicó al pasar de 6,4% en el periodo 2012-2014 al 21,2% entre 2016 y 2018. En la elaboración del informe participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos PMA y la Organización Mundial de la Salud OMS. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Antes de despedir este noticiero, todos quienes hacemos Telediario y Ecuador TV queremos expresar nuestra nota de pesar a su familia y en especial para su hijo. Nuestro amigo y compañero Byron Gallegos, ante el sensible fallecimiento de su madre, la señora Rosario Chávez Palacios. Paz en su tumba. Finalizamos Telediario, regresamos mañana con más noticias para ustedes. Que tengan una muy buena noche. Enseguida, Ecuador al futuro. Bajo supervisión de adultos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ecuador al futuro, el programa de la televisión pública que nos permite poner sobre la mesa de debate los temas que involucran el desarrollo del país. Hoy hablaremos sobre la alerta presentada en Latinoamérica por la posible presencia de la plaga conocida como Fusarium, que afecta a las plantaciones de banano. La raza 4 de este hongo se ha propagado por países productores como Australia, China, Taiwán, Filipinas, Malasia, Líbano, Pakistán, Mozambique, entre otros destinos lejanos. Sin embargo, el pasado 17 de junio se encendió la alerta en Colombia y a fecha de hoy en el vecino país se declaró en cuarentena 150 hectáreas de cultivos, mientras se confirma con pruebas especializadas si el motivo de la marchitez de los mismos en La Guajira, fronteriza con Colombia, corresponde o no a esta enfermedad. Al ser el banano el segundo producto no petrolero más importante para la economía ecuatoriana, hoy en Ecuador al futuro queremos abordar el tema a profundidad. De momento, hay estrategias que están en marcha implementadas desde Agrocalidad. Los pequeños y medianos agricultores de banano aplican mecanismos de prevención en sus parcelas tras la alerta para Sudamérica por la posible existencia del hongo Fusarium raza 4. Las medidas también se ejecutan en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas. Veámoslo en la siguiente nota. Para recorrer la parcela de Máximo Carchi fue necesario, antes que todo, utilizar agua y cal en los zapatos y que las herramientas de trabajo sean esterilizadas con desinfectantes o el limón que produce la propia tierra. Nosotros utilizamos por el momento, porque no tenemos el producto para la desinfección contra esta bacteria, es la desinfección natural que hacíamos por las buenas prácticas agrícolas, para poder trabajar en las plantas y no contaminar de una planta a otra. Son algunas de las recomendaciones que constan en una pizarra ilustrativa como estrategia preventiva al hongo Fusarium raza 4. Cuando se detecte una planta infectada con estas características antes mencionadas, lo primero que hacemos es cercar el perímetro de 15 metros a la redonda, o sea, 7.5 metros hacia a ambos lados, y avisar a Agrocalidad o a los técnicos del MAT para que ellos vengan, tomen una muestra y puedan determinar si efectivamente es Fusarium o es Sigatoka.
José Cabrera, agricultor y científico, ha dedicado los últimos 7 años al manejo integrado de cultivos. Investigó con azola, agua nitrogenada, restos de tallos de banano y hasta lombrices la generación de un superalimento a base de microorganismos y hongos aplicable con bombas y sistemas de riego a plantaciones para así protegerlas del fusarium y otras plagas. El producto enfermo lo empezamos a macerar, a fermentar y de ahí sacamos nosotros un antídoto. Eso luego lo mezclamos con microorganismos benéficos y el microorganismo que más se benefició de esa enfermedad es el que nos va a funcionar. Los mecanismos de prevención también se ejecutan en la frontera terrestre, con fumigaciones de amonium cuaternario a todos los vehículos de carga que cruzan por el puente internacional Rumichaca en Carchi, centros binacionales de atención fronteriza de San Miguel en Sucumbíos y Huaquillas en El Oro. En Guayas se adecuaron arcos de desinfección en los puertos para contenedores y en los aeropuertos Mariscal Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo de Guayaquil existe pediluvio operativo para la desinfección del calzado de los turistas. César Eduarte, Medios Públicos. Recogemos de este trabajo varios insumos para el análisis y los trasladamos a la ciudad de Guayaquil, donde se encuentran los principales actores del sector bananero y, por supuesto, las autoridades de agricultura y agrocalidad, quienes dialogarán en esta oportunidad con César Eduarte. Si desea opinar sobre el tema, si usted es un productor grande o pequeño o un exportador o tiene conocimientos sobre la materia, no duden en escribirnos con el hashtag agroprevención. Seguimos contigo, César. Muy buenas noches. Gracias, Sofía, buenas noches. Un diálogo abierto, un panel abierto en el cual queremos profundizar el tema y más allá de generar alguna suspicacia, lo importante, amigos y amigas, productores, pequeños agricultores, ciudadanía en general, es mantener la calma. Y vamos a hacer un diálogo precisamente muy ilustrativo porque tenemos un panel completo de especialistas que nos van a dar muchos más detalles de cómo está afrontando el Ecuador, desde el pequeño hasta el mediano agricultor y también desde las autoridades gubernamentales, el tema de la plaga Fusarium raza 4. Para ello vamos a dar la bienvenida a todos, gracias por estar esta noche. En primer lugar presentamos al ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo. Nos acompaña esta noche en vivo, aquí en este programa, experto en producción agrícola, comercio justo y manejo de recursos naturales, además especialista en la producción de sistemas integrados de agricultura y forestales basados en principios de sostenibilidad. Es además desarrollador del producto orgánico de la variedad Uru, nominado al Premio Innovation Award Fruit Logística en Berlín en 2014. Y también ministro de Agricultura y Ganadería. Bienvenido, ministro, gracias por estar. También queremos darle la bienvenida, nos acompaña también nuestro segundo invitado esta noche, es Patricio Almeida Granja, director ejecutivo de Agrocalidad. Estudió agronomía en la Universidad EARTH de Costa Rica por más de 16 años, con especialización en el liderazgo de industrias agrícolas, implementando estrategias que han permitido el ingreso de productos ecuatorianos en los mercados internacionales. Patricio, gracias también por estar. Nuestro tercer invitado de esta noche, amigos y amigas, en Ecuador al Futuro, porque el acuerdo es ahora, es Cleber Sigüenza, actual presidente de la Cámara de la Agricultura de la Segunda Zona, también productor bananero y miembro de FedExport, ingeniero de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ex profesor de proyectos de esta alma mater, presidente de la Cámara de Agricultura de la Costa, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y gerente general de empresas Empresivi, de agricultura, acuacultura, industria e inmobiliaria, con más de 4.000 trabajadores. Cleber, bienvenido también esta noche al panel. Y por último nos acompaña también el PhD Ramón Espinel. Bienvenido, Ramón, catedrático universitario de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, doctor PhD en Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad de California, Berkeley, ingeniero agrónomo de la Universidad de Guayaquil, ex ministro de Agricultura y director actual del Centro de Investigaciones Rurales y profesor de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL en Guayaquil. Señores, gracias por estar, buenas noches. Ecuador les escucha. Ministro, empezamos por usted en un orden que ya hemos definido previamente. Ministro, la pregunta puntual, Fusarium raza 4 como plaga, ¿existe en Ecuador o no? Bienvenido. Muchas gracias y gracias por permitirnos compartir este panel. Realmente muy complacido porque esto es un panel donde se muestra que este tema lo podemos abordar junto con la academia, con el sector privado, con las instituciones públicas, y para nosotros eso es fundamental. Desde el primer momento que conocimos la alerta en el continente, activamos nuestros planes de contingencia. Esto no nos toma reactivos. Si bien es cierto, hay algo de reacción con esta noticia. Sin embargo, hemos venido trabajando algunos meses atrás para manejarnos
de la forma más rápida y que esto nos lleve primero a guardar la calma, tal como usted lo dijo, guardar la prudencia y la calma, que no significa inacción. Más bien creo que muy rápidamente también el sector privado, la academia, ha reconocido nuestra capacidad de reacción en tan poco tiempo. El objetivo primordial en este momento es tratar de llegar a los más de 16.000 productores entre banano y plátano y otras musáceas, a tratar de capacitarlos y a comunicarlos. Al momento no tenemos el hongo en el país. Eso es algo que hay que ser muy enfático. No hay todavía una confirmación a través de algún método con la capacidad analítica que tenemos que nos demuestre que aquí lo tenemos. La alerta es nuestro país vecino, por lo tanto nuestra línea de defensa inmediata es reforzar los puntos, sobre todo en la frontera norte, en el posible ingreso, puertos y aeropuertos adicionalmente. Gracias, ministro. Precisamente Patricio Almeida de Agrocalidad nos va a explicar un poco, Patricio, ya en lo técnico, en la forma de cómo poder prevenir. Veíamos al agricultor que conversó en el reportaje con nosotros hace unos minutos y nos mencionaba de las buenas prácticas agrícolas. Es parte fundamental que todo agricultor pequeño o mediano debe tener en cuenta y que también obviamente Agrocalidad hace un seguimiento para este tipo de temas. Bueno, muy buenas noches con todos los televidentes y quienes forman parte de este panel. Concuerdo con las palabras del señor ministro, creo que esta es una gran demostración de cómo debemos articularnos entre el sector público, el sector privado, la academia, y creo que los resultados que se están viendo de todas las acciones que se están implementando, pues justamente es por eso, por esa coordinación multidisciplinaria, interinstitucional, que apunta a un solo objetivo, que es justamente tratar bajo todos los medios de activar todos los planes de contingencia y prevención para tratar de dejar al hongo y a la enfermedad fuera de nuestras fronteras. Y nada más una acotación a esto, el país se ha venido preparando en los últimos años. Son 9 años que el país ha venido trabajando con organismos internacionales como la OIRSA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, en un plan continental regional. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos esfuerzos continentales se han logrado fortalecer las capacidades técnicas y sobre todo las capacidades analíticas que todos los países latinoamericanos que producen banano y otras musáceas deben tener justamente para afrontar estos embates que la naturaleza y las plagas pues están presentes. Entonces justamente esa responsabilidad se la asumió hace algunos años, pero en estos últimos meses, por estas alertas que están por confirmar en estos últimos días, pues hemos reforzado, hemos redoblado todos esos esfuerzos y todas esas acciones y planes y protocolos. Perfecto, vamos a hablar mucho más adelante, amigos y amigas, hacer una explicación más detallada de estos planes y protocolos que se están llevando a cabo y que obviamente forman parte del proyecto de buenas prácticas agrícolas que todo agricultor debe tener en cuenta si quiere obviamente tener una certificación de agrocalidad. Ahora vamos a darle la bienvenida y también a saludar a Clever Sigüenza. Clever, buenas noches, específicamente desde el sector privado, desde el sector exportador, desde el sector productor. ¿Cómo se observa esta forma de hacer estos protocolos de atención para evitar precisamente que Ecuador tenga que lamentar el tema de la presencia de la plaga Fusarium raza 4 en nuestro país? Bienvenido. Sí, buenas noches César, buenas noches panelistas y buenas noches al país en general. Es importante que se difunda con veracidad de información a todo el país, ya que se trata de un cultivo que representa una enorme cantidad de ingresos y una enorme cantidad de fuentes de trabajo para el país. Constituye además el banano el rompehielos, la punta de lanza para fortalecer las exportaciones de todos los demás productos, ya que por su gran volumen produce un abaratamiento de costos del sector naviero. Bien, nosotros estamos tomando esto como un gran reto, lo tomamos con optimismo, hay que hacer un llamado a la unidad del sector productor, a tomarlo con la seriedad del caso, ya que no solamente se trata de la responsabilidad del gobierno, del Ministerio de Agricultura, de Agrocalidad, de la academia, cada uno tiene un rol que cumplir. El rol nuestro es, al interior de nuestras fincas,
ejecutar los protocolos conforme las autoridades nos lo indican. Es de suma importancia. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad deberán dar especial, y así es como está planificado, deberán dar especial atención a la capacitación de los pequeños productores para que puedan ejecutar, y por supuesto también los medianos y grandes, podamos ejecutar los protocolos de bioseguridad, de ingreso a las fincas, de cerramiento de las fincas, etc. Bien, vale recordar que obviamente la raza 1, la Fusarium raza 1, que obviamente se cataloga que es menos abrasiva que la 4, porque había una mutación importante de la raza 1 a la raza 4 muy dañina, ya se dio en Ecuador en los años 60 y acabó con las sembríos Gross Mitchell, y precisamente ya se sembró, después de esa experiencia, una nueva cepa, la Cavendish, que es la que actualmente sembramos en Ecuador. Estimado Ramón Espinel, está con nosotros también, muy buenas noches. Esta historia también nos puede ayudar a tomar lecciones para lo que podemos hacer desde el ámbito científico. Sí, por supuesto que sí. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación, por estar acá. Para mí, para la institución que represento, es muy importante poder conversar de esta manera, porque, como lo decían antes los compañeros del panel, es importantísimo que conozcamos, que tengamos la información disponible. Y creo que la labor que está haciendo el Ministerio de Agricultura es muy, pero muy importante, y por esto ha sido reconocida muy rápidamente, tanto por el sector privado cuanto por los que estamos interesados desde el punto de vista científico del problema. Porque esto es un problema, como lo decía Clever, es un problema nacional y por tanto debemos darle a esto ese enfoque nacional. Afortunadamente no se ha detectado el hongo, el patógeno en Ecuador, y todavía lo de Colombia, pese a que hay presunciones de que el hongo está ahí, en la Guajira, en la frontera con Venezuela, todavía no está oficialmente reconocido. Sin embargo, es importante todo el tema de prevención que Agrocalidad ha desarrollado con mucha potencia y muy rápidamente. Nosotros como SPOL venimos estudiando el tema del Fusarium ya de muchos años. Básicamente entre el 2010, 2011, cuando todavía el tema fundamental era la cigatoca negra, ya estábamos trabajando el tema del Fusarium. Y necesitamos tener ya algunos avances que los hemos puesto a disposición del Ministerio, los hemos puesto a disposición de Agrocalidad. Perfecto. En todo caso, amigos y amigas, vamos a hacer inmediatamente el paso a la ciudad capital con Sofía, porque el tema obviamente tiene muchas aristas de las cuales tratar. También incluso vemos cómo desde el sector del pequeño agricultor se está innovando en algunas formas para poder de esa manera hacerle frente a esto, que bien vale la pena recordar, amigos y amigas, la raza Fusarium 4, la plaga raza Fusarium 4 no está presente en Ecuador, así que no hay nada que temer, pero lo importante es prevenir. Sofía, devolvemos el paso contigo aquí. Gracias, César. Lo que tú acabas de decir es importantísimo, lo destacamos porque lo manifestó enfáticamente el ministro de Agricultura, Javier Lasso. No existe presencia del hongo Fusarium raza 4 en nuestro país hasta el momento. Sin embargo, las líneas de defensa inmediata se han activado en los puertos y aeropuertos y se han redoblado todos los esfuerzos y protocolos que se tienen establecidos desde hace varios años atrás. Esto lo ha mencionado también Agrocalidad. Y es que la participación en la economía ecuatoriana del banano en el 2018 fue del 24.23% y hasta mayo de este año se ubica en el 23%. Según las cifras del gremio bananero, el aporte a la balanza comercial el año pasado fue de aproximadamente 2.793 millones de dólares. Son motivos suficientes para pensar en proteger a través de todas las estrategias posibles las plantaciones de banano, por cuanto en Ecuador aproximadamente 2.5 millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad. Hacemos una pausa. Recuerden, nuestro hashtag de hoy en Ecuador al Futuro es agroprevención. Los esperamos enseguida, ya volvemos. Qué importante es tener un seguro de salud, porque nunca sabes cuándo aparecerán las enfermedades.
Un seguro de vida para saber que a tu familia nunca les faltará nada. Porque no todas las aseguradoras tienen un seguro para nosotros los agricultores. Ellos creen que somos un negocio de riesgo. En Seguro Sucre tenemos el único seguro agrícola para proteger la inversión y el trabajo de nuestros agricultores. Seguro Sucre, aseguramos lo que importa de verdad. Una empresa de todos los ecuatorianos que protege lo que es nuestro. El gobierno de todos. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los domingos a las 21:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Estamos ya de regreso con ustedes en Ecuador al Futuro. Hoy nuestro hashtag es agroprevención. No olvide escribirnos en las redes sociales. Y es que en el Ecuador existen alrededor de 268.000 hectáreas de plantaciones de banano, de las cuales el 95% se exporta y abastece a 43 mercados internacionales. En el mundo, aproximadamente el 30% de consumo de banano es ecuatoriano. Seguiremos dialogando con nuestros invitados desde la ciudad de Guayaquil sobre las medidas para evitar que el hongo Fusarium raza 4 ingrese al país. Hay un antecedente. Hace varios años Ecuador sufrió un ataque de una plaga fuerte que causó grandes afectaciones económicamente para los productores y exportadores de banano. Se trata de la cigatoca negra, que consumió millones de plantas de banano. Revisemos la siguiente nota. Es un hongo que afecta a la hoja de la planta de plátano y banano, lo que implica una afectación en la producción de la fruta para la exportación. Los primeros registros de la presencia de la cigatoca negra en nuestro país datan de 1987. El hongo presente en una planta produce rayas, manchas amarillas o negras dependiendo del tipo de hongo, que reduce fuertemente el número de hojas sanas, causando una disminución del proceso de fotosíntesis, afectando el adecuado desarrollo de la fruta, que no alcanza el tamaño mínimo de 20 centímetros de largo requerido para su exportación. En una plantación con presencia de la cigatoca negra, la enfermedad puede inhabilitar a la planta en corto tiempo, lo que se traduce en una pérdida económica para el sector productor y exportador del país, pues se representa en la pérdida de la fruta entre un 50 al 100% de los racimos por planta. En 2011 y 2012, el fuerte temporal invernal causó las condiciones ideales para que la cigatoca negra se propague. Esta condición disminuyó la producción de al menos el 25% de los cultivos en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en el primer trimestre del 2019, las exportaciones de banano generaron $876 millones, registrando un leve incremento del 5% con respecto al mismo periodo del 2018. La prevención y el control de este tipo de enfermedades con fungicidas y fertilizantes evitan una pérdida para los agricultores y una afectación en los ingresos por exportaciones a los mercados internacionales cada vez más competitivos. Carlos Flores, Medios Públicos. César Eduarte continúa analizando este tema desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué dicen nuestros invitados acerca de lo aprendido con esta plaga también que afectó a las plantaciones de banano en Ecuador? Definitivamente, Sofía, arrancamos este segundo bloque de entrevistas aquí en Ecuador al Futuro. El acuerdo es ahora. Ministro, empezamos con usted este segundo bloque de la experiencia de la cigatoca negra más lo que pasó con el Fusarium raza 1. Y ahora que se experimenta o que se trata de blindar al Ecuador por el Fusarium raza 4, lo importante de todo es la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Eso es algo que es fundamental y que todo campesino, agricultor debe tener en cuenta. Sí, bueno, César, en general, mientras más avanza la tecnología, también va habiendo más oportunidades de tener líneas de defensa para controlar los diferentes problemas fitosanitarios. En el Ecuador, y aprovechando esta ocasión, necesitamos avanzar muy rápidamente en la implementación de buenas prácticas agrícolas en todo el territorio nacional. Por eso es que hace algunos meses atrás lanzamos en todo el territorio el plan de buenas prácticas agrícolas, que dentro de sus capítulos, digamos, dentro de su estándar nacional e internacional que están homologados,
los temas de bioseguridad son sumamente importantes, son esenciales. Tenemos una posible alerta en México en peste porcina africana. Hemos tenido pudrición de cogollo en palma aceitera, punta morada en papa, la enfermedad del moco que afecta a las musáceas también y que nuestros agricultores de la zona del Carmen, en Manabí, también sufren. Entonces, el país tiene que avanzar rápidamente a implementar buenas prácticas agrícolas. Veíamos un video donde unas prácticas de agricultura sostenible, usando microbiología que funciona para mantener excluida a muchas enfermedades, son parte importante de esa estrategia, pero nosotros tenemos que avanzar mucho más. Hay cosas que tenemos que guardar siempre para el análisis y la reflexión. Prácticas sostenibles se necesitan. En Mozambique, por ejemplo, cuando se dio la enfermedad del Rasa 4, tal vez no se comunicó, no se capacitó, no se implementaron prácticas de agricultura sostenible, y ese es el resultado. En cambio, en otras zonas se han podido convivir con la enfermedad. En el caso del camarón, aquí está Clever, que es un productor camaronero también. Cuando vino la mancha blanca en camarón, la tecnología desarrolló una serie de alternativas para poder convivir con la enfermedad. En ese sentido, problemas como la cigatoca negra, como el moco en banano y plátano, en musácea en general, y ahora Rasa 4, son parte integral de la prevención que tenemos que tener aplicando buenas prácticas de agricultura sostenible. Es sumamente importante porque hoy tal vez es una amenaza de Rasa 4. Fue el Fusarium Rasa 1 en su momento, pero esto va a ser una continuidad. La historia ya ahora marca que hay un antes y un después con el Rasa 4 en banano. Ahora, hablando específicamente, Patricio, del tema, yo le conversaba en el corte que ya años atrás, no es de ahora, años atrás ya se venía diseñando un plan nacional de contingencia para Fusarium Rasa 4 tropical. Es decir, que Ecuador ya venía mucho tiempo atrás analizando el tema y también preparando medidas preventivas. Así es. Cerca de 9 años del país se ha venido preparando. En estos últimos meses lo que se ha procurado hacer es fortalecer estos planes, alinear y homologar estos protocolos, porque siempre hay modificaciones que hay que irles haciendo. Y este plan básicamente se traduce en tres fuertes componentes. El primero, que es la exclusión, y que es el componente que en este momento nos encontramos aplicando todas las medidas y protocolos, que quiere decir tratar de dejar al hongo, a la enfermedad, fuera de nuestras fronteras, ¿sí? Implementar barreras en las primeras líneas de defensa, como las fronteras, como puertos, aeropuertos, implementar todas las medidas de cuarentena, ¿sí? Evitando todos los riesgos que puedan presentarse. Y estos riesgos pueden venir ya sea por los vehículos o por las personas o pasajeros. Es por eso que se han implementado justamente medidas como la desinfección de vehículos y también del calzado de pasajeros en el caso de los aeropuertos. Luego tenemos un componente de contención o supresión. Ese se lo aplica en el caso de que tengamos ya evidencia de que el hongo se encuentra en el sitio, en el país. Y ahí, por supuesto, se aplica otra estrategia, que es no permitir que exista una diseminación del hongo. E inmediatamente se aplica el tercer fuerte componente, que es la erradicación. Eliminar estos focos de una manera agresiva y, por supuesto, tener un monitoreo constante de las zonas aledañas. Perfecto. Ahora, Clever Sigüenza, ¿usted considera que en el campo, ya digamos, el pequeño, mediano agricultor, está llevando a cabo las buenas prácticas agrícolas? Precisamente hay que ahondar más en ese tema, explicar, por ejemplo, en el reportaje, ya hay asociaciones que tienen sus cartillas de agrocalidad pegadas, explicando a cada trabajador, tienes que ingresar al terreno, obviamente con determinada medida. ¿Hace falta todavía trabajar en el pequeño y mediano agricultor para que aprenda, para que aplique las prácticas agrícolas? Sí, por supuesto que sí. Hay que decir que estamos perfectamente a tiempo, que tenemos que mirar esto como una oportunidad. No, el hecho de tener la plaga al lado más bien nos da la oportunidad de podernos cuidar. Y en ese sentido hay bastante por hacer a nivel de fincas. Si bien hay algunos mercados que nos exigen buenas prácticas agrícolas, por ejemplo los Estados Unidos nos exige la certificación FISMA, que requiere de controles adecuados, hay otros mercados que no lo exigen.
También, por supuesto, existen productores y productores, unos con más acceso a financiamiento, otros con menos, unos con más capacitación, otros con menos. Por eso es muy importante hacer un llamado ahora a la unidad del sector productor, a que los dirigentes, algunos, pocos por suerte, se dejen de politiquería y que piensen en el país. Se trata de mirar esto con responsabilidad y enfocar los esfuerzos para que todos los productores, pequeños, medianos y grandes, podamos implementar a la brevedad posible estos protocolos para que de llegar el hongo podamos contenerlo, como bien ha explicado el director de Agrocalidad. Ahí la importancia obviamente de que cada productor, pequeño y mediano productor, y el grande también obviamente tenga en consideración este tipo de prácticas y manuales que son necesarios, y obviamente si nota un comportamiento raro de la planta, no tocarla ni dispersar la tierra, sino llamar inmediatamente a técnicos de Agrocalidad y del MAC, que se encargarán precisamente de hacer su trabajo, de diagnosticar el tema. Ahora, mi estimado Ramón Espinel, el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, de la EXPOL, trabaja junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en brindar apoyo en el diagnóstico. ¿Cómo se puede a través de la academia fortalecer lazos con el gobierno y también obviamente con entidades estatales? Lo estamos haciendo ya, o sea, ya hemos iniciado nuestra participación en esto junto con el Ministerio de Agricultura bajo la coordinación de Agrocalidad. Y estamos trabajando activamente en ello. De hecho, hemos ofrecido al Ministerio y Agrocalidad los avances que tenemos, guías de campo para la detección de la enfermedad. Pero también es muy importante la investigación que está haciendo el CIBE. El CIBE, dirigido por la doctora Dainet Sosa, está trabajando en este tema y no es de ahora. Repito, desde el año 2010, 2011 empezamos a trabajar. Primero trabajamos mucho con cigatoca negra, medidas de control. Afortunadamente la cigatoca negra tenemos ya los mecanismos para mantener las bananeras en producción y mantenerlas en buenas condiciones. Tenemos en el caso del Fusarium el doctor Freddy Magdama, un científico, probablemente el científico mejor preparado en el hongo en el país, que está trabajando en ello y seguimos avanzando. Estamos trabajando con universidades con las que tenemos relaciones, por ejemplo, la Universidad de California en Berkeley, donde está el Innovative Genomics Institute, probablemente lo más desarrollado que hay en cuanto a actividad de investigación en genética en este momento, y estamos precisamente proponiendo este tipo de cosas. El día miércoles de la próxima semana, por convocatoria del Ministerio, estamos reuniéndonos en el CIBE con los dirigentes de gremios bananeros para precisamente discutir esto desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de conocimiento. Pero es importante recalcar algo. Cuando apareció el mal de Panamá, Fusarium raza 1, no teníamos ni de cerca la preparación que tenemos hoy día. Porque lo veíamos muy distante. No solo eso, sino que Ecuador tenía poquísimos años de ser país bananero, ya había alcanzado un gran nivel, pero tenía muy pocos años. El banano entró a Ecuador con don Clemente Yerobi, ministro de Economía de Galo Plaza, el año 1948. Y el Fusarium raza 1 apareció en el año 1952. Afectó a Ecuador durante la década del 50 e hizo crisis en la década del 60. Pero en esa época, nuestros campesinos, nuestros agricultores, a lo mucho tenían un radiotransistor. Era difícil llegar a ellos con la información con la que podemos llegar hoy día. Y este es el éxito, yo creo, de lo que está haciendo Agrocalidad. Y obviamente también dice una frase por ahí que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla, precisamente porque hay que aprender de las experiencias pasadas para poder precisamente aterrizar ahora lo que está ocurriendo. Pero yo voy a decir una última cosa. No solamente que es aprender de las experiencias, sino que todo el conocimiento que hemos adquirido. Hoy día conocemos mucho más de la fisiología de la planta, conocemos mucho más de los mecanismos biotecnológicos, podemos aplicar mucho mejor medidas de bioseguridad que no podíamos hacerlo años atrás. Y ahora también es responsabilidad del productor. 178.461 hectáreas aproximadamente de banano existen en Ecuador según información del Ministerio de Agricultura y Ganadería, citando la fuente obviamente.
Lo que voy a preguntar no es para nada un afán de generar alarma, porque lo recalcamos, la idea es generar conocimiento a la gente. ¿Qué pasaría en el caso remoto de que esta plaga Fusarium raza 4 llegase a atacar a Ecuador? ¿Y qué pasaría con esta cantidad de plantaciones? No solamente bananos, sino también orito, morado, también plátano. ¿Cuál sería el panorama más devastador que se podría prevenir? No sé, ministro, si usted quiere, por favor. Sí, bueno, primero, antes de responder la pregunta, quisiera ser muy enfático y decir, y tal como dijo Clever, esto puede convertirse en una gran oportunidad para el Ecuador, primero. Pero tenemos que hacer la tarea todos juntos en unión. Yo creo que el hongo nos va a unir al gremio y eso creo que ningún otro actor tal vez lo ha logrado. Un hongo microscópico lo puede tal vez lograr en este caso. Segundo, por ejemplo, Filipinas lleva más de 25 años con la enfermedad y sigue siendo un exportador, tal vez el segundo exportador de la fruta, sobre todo al mercado asiático. Ellos han tenido que manejar problemas como moco, como problemas como Bonchitop, también que es otra enfermedad, y tienen un sistema, digamos, de distribución de sus productores y de la tierra, inclusive hasta más atomizado probablemente que el nuestro. Nosotros tenemos diferentes zonas en el área bananera. Hay que poner atención a unas zonas donde la concentración de productores es más está más distribuida que otras. Hay mayor número de productores en ciertas áreas de toda la industria bananera, hablando del territorio nacional. Ahí debemos concentrarnos mucho más para que nuestra capacitación sea 100%, 200% efectiva. La idea es que el objetivo que en el corto, mediano y en el largo plazo es que no entre la enfermedad y que si llegase a entrar, que sean focos que se puedan contener fácilmente. Y ahí es donde el involucramiento del productor es fundamental. El productor tiene que cuidar su suelo, su cultivo, su patrimonio familiar y sobre todo ayudarnos a juntos cuidar el patrimonio agrícola del Ecuador. En ese sentido, en el caso de que llegara, tenemos que ser exitosos conteniéndola, mientras las líneas de investigación se van desarrollando, se van consolidando, y juntos también a través del comité interinstitucional que se llama de prevención de raza 4, poder encontrar el apoyo que necesita desde lo público y lo privado para precisamente esas líneas de investigación lleguen a tiempo. Se puede hacer que la industria se mantenga por mucho tiempo más. Por eso pongo el caso de las Filipinas, más de 25 años. Entonces, esto no quiere decir que la industria se va a caer. Por favor, tenemos que guardar también un poco la objetividad, la calma también para poder afrontar esto. Pero claro, tenemos que trabajar para que cuando tengamos que implementar la certificación en buenas prácticas agrícolas, sea a través del FSMA, o Global Gap, no sea solo por el cartón, sino que de verdad implementemos procesos donde garanticemos que no estamos movilizando el hongo. Ahora, en ese sentido, solo para terminar, por favor. Ya deberíamos pensar, y así lo estamos haciendo, en la siguiente etapa. Estamos en la etapa de exclusión. La siguiente etapa, ojalá que no llegue nunca, pero esa etapa se llama supresión y erradicación, y en ese sentido, Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Mesa 6 de Riesgos y el Comité Interinstitucional con el sector privado van a estar preparados para ese momento y tomarán las mejores decisiones. Ahora, Patricio Almeida, de Agrocalidad, estaba escuchando que lo que decía el ministro, parte de esas estrategias también es comunicar, informar al ciudadano en general. Ya escuchamos algunos spots en radio y también se hablaba de la instalación de carpas de información a los agricultores. ¿Esos protocolos se están aplicando ya o se están empezando a aplicar ya? Lo hicimos inmediatamente al conocer de la alerta. La campaña o el plan de comunicación que va ligado al plan de capacitación son primordiales, son elementos o componentes primordiales para el éxito o el fracaso de un plan. En este caso, y por poner un ejemplo, antes de la alerta teníamos 100 técnicos altamente capacitados a nivel nacional. El momento en que se prendieron las alarmas, ¿sí?, pasamos de 100 técnicos a cerca de 600 técnicos en una semana. Es decir, se activaron todos los mecanismos justamente para acelerar todo este proceso de capacitación y mejoramiento de las capacidades técnicas, primero de nuestros técnicos, que van a ser quienes van a ir al campo y van a transmitir todos esos conocimientos hacia el productor.
Y de aquí, en los próximos días, en las próximas 3 semanas, tenemos previsto tener cerca de 3.000 técnicos capacitados justamente para que estén de la mano con el productor, dándoles todas esas inducciones y transmitiendo todos esos conocimientos. Y en esto tengo que también ser claro y enfático. Esos 3.000 técnicos no solo son del sector público, sino han sido del sector privado. Se han sumado también. Por supuesto. El señor ministro habló hace un momento de un comité interinstitucional. Este comité, donde participa el sector público y el sector privado, la academia, participan los centros de investigación, las exportadoras, los productores, están o nos hemos activado de una manera muy proactiva para tomar decisiones y operativizar estos planes de contingencia, estos protocolos que son muy necesarios y vitales. Ahora, Clever Sigüenza, estaba leyendo en algunos informativos de la prensa nacional que hay por parte de otros sectores privados, productores, etcétera, la necesidad de articular estrategias con el gobierno nacional a través de MAC, a través de Agrocalidad, para llegar juntos a una solución. ¿Considera que esas estrategias se han dado ahora? Porque incluso también se habla de solicitar asignaciones fiscales para poder combatir mucho más de cerca, mucho más abrasivamente, si se da el caso, la presencia del Fusario Praza 4. Sí, por supuesto, la reacción ha sido sumamente eficiente. Y ahora por la crisis, pero anteriormente también hemos estado recibiendo información y capacitación permanentemente. La oportunidad, repito, que se nos presenta para afrontar juntos esta plaga que puede ser tan perjudicial es única, ¿no? Los productores tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? De parte de las autoridades están preocupándose, por ejemplo, en lograr que la Corporación Financiera Nacional, que el Banco del Estado, dispongan de líneas de crédito para acometer en acciones, por ejemplo, de dotar de riego a aquellas plantaciones que están sin riego tecnificado. El tener riego por gravedad es un grave peligro para la difusión del hongo. Entonces, en este momento se están activando esa clase ya de medidas que van a tener un gran impacto en la contención del hongo el momento que se llegase a presentar. Y de ninguna manera esto va a llegar a ser un tema devastador, ya que, como bien lo ha manifestado también Ramón, hoy las líneas de acción que tenemos, la capacidad de difusión que tenemos, la capacidad de capacitación que tenemos, nos dan una gran fortaleza para enfrentar este problema. Perfecto. Voy ahora con Ramón Espinel. Mencionábamos de la investigación que se está haciendo desde la academia vinculada con entidades estatales. Leía, por ejemplo, que Australia desarrolló un protocolo de bioseguridad en el que ha invertido cerca de $30 millones que ha logrado la contención del hongo en aproximadamente 15 hectáreas de banano. Obviamente se lee también que la próxima semana llegarían a Australia, no sé si ministro nos pueda confirmar más adelante, 2 expertos que se sumarán a los equipos de control desplegados en la nación. Y también el país que más ha estudiado el hongo es Estados Unidos, en Pensilvania. ¿Podemos aprender de esas experiencias? Bueno, las estamos aprendiendo. De hecho, el doctor McDermott, al que lo mencioné hace un momento, viene de prepararse en Pensilvania, precisamente donde ha estado trabajándose el tema del hongo. Y esto es muy importante porque la academia tiene una misión fundamental en la investigación. El CIBE en SPOL viene haciendo esta investigación, hemos venido trabajando, no tenemos Fusarium raza 4 a propósito, porque sería un error traerlo incluso para hacer investigación, porque una vez aquí es muy difícil contenerlo. Pero lo hemos venido haciendo con cepas incluso de Gros Michel, que mantenemos bajo control en frío, para poder estudiar el comportamiento del hongo en el raza 1. Tenemos una gran investigación desarrollada en esto y podemos aplicar más todavía. Como decía el ministro, tener el hongo en el país no significa la desaparición de la industria bananera. De hecho, países han tenido que vivir con ello. Él mencionó Filipinas, ¿ya? Hay países, Australia, usted lo acaba de mencionar, donde que se está trabajando el tema y con éxito. Sin embargo, es importante estar preparados. Y en el caso de que llegara a producirse la invasión del patógeno acá en Ecuador,
trabajar en los temas que ha mencionado Patricio, pasando del principio de exclusión, contención, luego a la erradicación. Pero sabemos que la solución a este problema es una solución que viene por la vía genética, porque simplemente no podemos destruir el hongo una vez que está aquí. Lo que tenemos que hacer es lo que pasó cuando se produjo el tema con el Gros Michel, fue sustituido por la variedad Cavendish, que fue resistente a esa raza. Que también la Fusarium la puede atacar, ¿no? Obviamente la puede acabar. La raza 4, Fusarium raza 4. La raza 4 hoy día, el problema que tiene es que el Cavendish, que mostró resistencia, y en el caso del Cavendish no fue una variedad genéticamente desarrollada, fue una variedad que se encontró por casualidad, que resistió al hongo y dio pruebas de que era la que iba a poder desarrollarse, y fue la que se ocupó. ¿Ya? El Cavendish, Valery fueron las variedades que se desarrollaron. Hoy día tenemos que pensar, aprovechando los conocimientos que tenemos en la biotecnología, en cómo poder desarrollar variedades que sean resistentes al hongo. Y en eso estamos trabajando. Usted mencionó Australia, la Universidad de Queensland viene trabajando en ello. Lamentablemente, lo que ellos han logrado hasta ahora es un transgénico, y los transgénicos no los podemos manejar, uno, porque nuestra Constitución lo prohíbe, y dos, porque el mercado no lo acepta, particularmente el mercado europeo. Por eso tenemos que pensar en otro tipo de soluciones. Perfecto, hemos recogido, amigos y amigas, a esta hora, estamos en vivo obviamente para Ecuador al Futuro, el acuerdo de esa hora, hemos recogido versiones muy importantes y sobre todo también las experiencias de cómo poder trabajar en materia científica y también desde la participación de los entes gubernamentales y por supuesto con el pequeño y mediano productor agrícola. Sofía, así damos conclusión a esta segunda etapa del programa, seguimos con más contigo en Quito. Así es, antes de irnos a la pausa, algunas de las reflexiones importantes de nuestros invitados. Estamos a tiempo, es la reflexión de los productores, quienes dicen que hay que prepararse sin duda y al interior de las fincas ejecutar todos los protocolos que se mandan desde Agrocalidad. Necesitamos además buenas prácticas agrícolas en todo el país, generar una agricultura sostenible, es lo que se ha dicho, y que hay que concentrarse sin duda en los pequeños productores. Y es que el Fusarium es una enfermedad que ataca a las raíces e invade el sistema vascular de la platanera, lo cual impide su normal alimentación y ocasiona una progresiva deshidratación. Las hojas se vuelven amarillas, luego se marchitan y la planta muere. Al volver de la pausa veremos a detalle cómo se presentan estos síntomas. Así es que no se vaya, continúe con nosotros en Ecuador al Futuro y escríbanos a través del hashtag agroprevención. Ya volvemos. Muchas cosas te están diciendo de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Amigos queridos, ¿cómo están? Soy Paulina Tamayo. Quiero hacerles la cordial invitación para que conozcan un poquito más de mí en Esta es mi canción. Esta es mi canción, volumen 2. Este martes 21 horas. Por Ecuador TV, comparte la emoción. Naturaleza. Avances tecnológicos. Y sociedad, de los documentales más emocionantes sobre lo que sucede en el espacio al que llamamos hogar. Planeta Peligro. Martes, viernes 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Estamos
Estamos de regreso en Ecuador al futuro. Al hongo Fusarium raza 4 también se le conoce como el mal de Panamá. Ecuador tiene un plan de contingencia creado años atrás y, como hemos escuchado con nuestros invitados, la alerta que puedan dar los productores que están día a día en el campo es vital para prevenir su propagación. En caso de que se presente, los síntomas de la enfermedad son los siguientes. Preste muchísima atención. En la planta enferma es visible el amarillamiento de las hojas, estas se doblan y se secan, como lo vemos ahí en pantalla. El siguiente síntoma, el hongo invade el sistema vascular de la planta a través de las raíces e impide su normal alimentación, por lo cual se deshidrata. Mucha atención con esto. Se observa además una abertura en el tallo y una coloración anormal. La gráfica lo indica. Información útil sobre todo para los productores. Se acortan los entrenudos y también, por último, vamos a revisarlo de inmediato, los frutos se ven afectados en su tamaño y se marchitan. Estos son los síntomas a los cuales deben estar alertas los productores. Volvemos con nuestros invitados a la ciudad de Guayaquil para continuar con este diálogo y ya con las conclusiones para brindarle información a nuestros amigos y amigas a nivel nacional. César. Gracias, Sofía. Importante explicación, sobre todo para que la gente conozca específicamente cómo identificar el mal y esperemos, obviamente, que eso no ocurra en Ecuador. Esperemos. Igual ya hay una participación muy exhaustiva de la academia, también del sector privado y sobre todo del sector gubernamental para sobre todo diagnosticar algún síntoma de alerta y también tomar las medidas preventivas. Hasta ahora no se ha dado, mi estimado Ramón, no se ha dado hasta ahora algún síntoma de alerta. Estamos hablando de que en realidad Ecuador está preparado. Sí, yo creo que estamos preparados para enfrentar el problema. No significa esto de que va a ser de un momento a otro. Vamos a tener que aprender, si es que el hongo llega al país, vamos a tener que aprender a vivir con él. Hasta encontrar una solución. Eso es importante, aprender a vivir con el hongo. Eso quiere decir entonces que no es un mal que se erradica de una. O sea, es muy difícil decir que lo podemos erradicar de una, porque la fisiología del hongo es muy compleja. Primero porque está presente en el suelo, y del suelo no lo podemos sacar. Cuando el hongo entra a la planta ya no hay nada que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer primero es prevenir. Una vez que esté identificada la presencia del hongo, hacer las medidas de control que permitan encerrarlo y no dejarlo avanzar. Y luego tendremos que pensar en erradicación. Pero repito, lo fundamental, y en esto vuelvo a traer el rol de la academia, el rol de la universidad, es investigar. Nosotros tenemos en este momento laboratorios en el CIBE que están en toda la capacidad de desarrollar investigación y la hemos puesto totalmente a la disposición del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y de Agrocalidad, y estamos trabajando con los productores, tenemos trabajo con los productores de también mucho tiempo atrás y venimos desarrollando esto con ellos. Perfecto, ese trabajo con los productores, mi estimado Clever, ¿a qué va? ¿Qué representa un trabajo entre la academia y el sector productor privado? Muchísimo, muchísimo. La academia, la SPOL, ha sido de mucha utilidad en la introducción de los meristemos, que son de fundamental importancia para mejorar la productividad. Otro tema importantísimo que debemos utilizar ahora para enfrentar esta contingencia es el financiamiento, ¿no? A propósito de eso, este gobierno está dando grandes pasos para mejorar la situación fiscal y la situación de financiamiento del país. Ahorita tenemos un evento de clase mundial justamente en estos días realizándose acá con la presencia del BID acá. Digo esto porque este problema que he dicho que se puede transformar en una oportunidad nos va a permitir incluso subir productividad, porque si nosotros implementamos buenas prácticas, si implementamos riego tecnificado, van a subir nuestras productividades y vamos a poder enfrentar de mejor manera este ambiente tan competitivo. Así que hago un llamado a la unidad del sector productor a tomar este reto con fortaleza. Por ejemplo, mire, estamos trabajando en lograr consolidar el clúster del sector bananero. En otros países existen clústeres consolidados. En el Ecuador, el sector bananero tiene todas las características, todo el potencial para constituirse en el primer clúster de un producto en el Ecuador. Estamos trabajando en ello
Hago un llamado a los productores pequeños, medianos, grandes y a todos los negocios relacionados, navieros, cartoneros, etcétera, a unirnos para enfrentar este problema, que es un problema para el país. Gracias, Clever. Patricio, también obviamente Agrocalidad, Patricio Almeida. Lo importante es que el productor sepa realmente de las buenas prácticas y que las ponga en práctica, no solamente que quede en el papel ni se las explique en una carpa. Nada más, César, una puntualización con las imágenes muy didácticas que vimos hace un momento. La recomendación para el productor es, por supuesto, que pueda él ser o de primera mano nuestros ojos en el campo y que nos den una alerta temprana ante la presencia de algún síntoma extraño. Pero por favor, si el productor evidencia algún síntoma en sus plantas, no la corte, no haga ningún procedimiento, llame inmediatamente a Agrocalidad. Están las líneas institucionales del Ministerio de Agricultura. ¿El número tenemos, Patricio? Es el 1-800-AGRO-00. 1-800-AGRO-00. O se pueden acercar a cualquiera de las oficinas del Ministerio de Agricultura de Agrocalidad o también a las unidades de asistencia móviles que hemos establecido, implementado a nivel de las zonas bananeras del país. Y efectivamente, creo que hay que darle todas las herramientas y todo el conocimiento al productor. El productor es quien debe de cuidar su finca. Él es el que está presente y su finca es su patrimonio, él está presente todo el tiempo y él debe ser la alerta temprana que debemos tener, pero también el que debe implementar todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar su finca, para cuidar ese patrimonio que tanto le ha costado y por supuesto que aporta en gran parte al país. Gracias. Ministro, pregunta también obviamente antes de concluir, ¿alguna asignación fiscal prevista ya para el tema de controlar el tema, para poder hacer la adquisición de insumos por parte del gobierno? Sí, bueno, en esta etapa obviamente el señor presidente y el señor vicepresidente están totalmente al tanto, preocupados, pero sobre todo ocupados. Estamos todos atendiendo este problema. Hay una asignación que la estamos trabajando muy rápidamente de alrededor de $18 millones para esta etapa. Quiero recalcar que esto es algo que hasta que no haya una cura o no haya una consolidada una información sobre una nueva variedad que sea implementable en Ecuador, que sea realmente práctica para seguir aprovechando todo ese potencial que tiene el Ecuador como país bananero, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que esto va a ser permanente. Y en ese sentido, lo que sí está claro y lo que no hay que dejar de hacer es dejar de comunicar y capacitar. Segundo, nosotros hemos aumentado nuestra capacidad analítica entre el CIBE, Academia, entre el INIAP y Agrocalidad. Probablemente tengamos la mayor capacidad analítica de toda la región y eso nos permite tener tiempos de respuesta rápidos. Adicionalmente, hemos mantenido un flujo de comunicación permanente, no solo con OIRSA, sino con la Universidad de Wageningen, con Stellenbosch, con el Departamento de Agricultura de Queensland en Australia. Ahora estamos también en Filipinas y en Mozambique, tratando de mantener ese flujo de comunicación muy importante, sobre todo en un posible momento donde haya que hacer un control cruzado de la información. Es muy importante saber que tienen que haber dos vías para cruzar la información, es decir, tener muestras y contramuestras que puedan ser verificables para tener en el menor tiempo posible una rápida y pronta acción inmediata y que no nos tome el tiempo también que le ha tomado a Colombia hacerlo. En esto tengo que ser muy enfático. ¿Por qué? Porque continentalmente a quien deberíamos como primer lugar para poder apoyar toda Latinoamérica y el Caribe entero es a Colombia. Es el vecino cercano y tenemos totalmente. Una realidad muy visible. Y este es un mensaje de unión no solo para nuestro sector, sino para toda la región, porque nosotros tenemos que tener líneas de defensa no solo nacionales, sino como región. Y eso es muy importante y en eso toda la solidaridad, todo el apoyo y el esfuerzo para trabajar de la mano. Incluso personalmente nos hemos comunicado con las autoridades sanitarias de Colombia y de otros países para que si es que nosotros vamos a hacer el esfuerzo, que lo estamos haciendo, de poder enviar técnicos del sector público y privado a diferentes lugares para entrenarse en esos procesos de cuarentena, de supresión, de erradicación,
también hacerlo con los técnicos de nuestros países vecinos. Es sumamente importante eso de unirnos, y eso nos convoca a todos, nosotros a través de la Secretaría de la Comunidad Andina y en un contacto directo con también ministros y otras autoridades, estamos invitando a inmediatamente, en el menor plazo posible, poder tener un encuentro con los diferentes ministros de Agricultura y Ganadería de la región y con las autoridades sanitarias. A todos muchísimas gracias. Hemos tenido un diálogo bastante constructivo, sobre todo para poder visibilizar el tema. Obviamente no se está viviendo en Ecuador, Colombia lo está investigando, todavía no se ha confirmado por parte de las autoridades fitosanitarias colombianas que el Fusarium raza 4 como plaga existe, pero lo que decía el ministro es importante, aprender de la experiencia, lo decía también Ramón, aprender de la experiencia de lo que otros países han